Bueno, amado, ubíquese por favor, Éxodo capítulo 25. Hoy cerramos el estudio del tabernáculo. ¿Cuántos meses llevamos? 3. Empezamos en enero, ¿verdad? Enero, febrero y marzo, 3 meses. Gloria a Dios. Y eso que lo hicimos chiquitito. Sí, es que de veras, no creas, sí se hizo pequeño porque es mucho lo que hay, es mucho. Y si fuera por escribir sería muchísimo todavía más. El arca del pacto, dice Éxodo 25 del 10 al 22, leo en la Reina Valera 60. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín de un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. El máximo representante dentro del tabernáculo definitivamente era el arca del pacto. No había un mueble, un utensilio, no había nada más relevante que el arca del pacto dentro del tabernáculo. ¿Por qué? Pues sencillamente porque sobre la tapa del arca reposaba o moraba la presencia de Dios. Lo que se conoce en el hebreo como la Shekinah de Dios, que era, se dice, como una lucecita que estaba siempre vigente en medio de los 2 querubines. En ese lugar había una luz flotante que hacía entender que la presencia de Dios estaba ahí. No existe un utensilio de la tradición hebrea que haya sido más relevante o enigmático, del que hayan hablado tantos historiadores, arqueólogos, hasta cineastas. No sé si usted recuerda la película de En busca del arca perdida. ¿No? Steven Spielberg, Indiana Jones, pam, param, pam, pam, param. Es un clásico. No haga eso. No me maltrate. El mundo entero ha estado pendiente de dónde está el arca. ¿Dónde podrá estar el arca? Pero quieren saber del arca en función del poder que el arca tenía y lograr obtener el poder del arca que tenía. Pero no les había sido revelado qué era lo que en el arca había o qué era lo que representaba, qué se revela a través del arca, y eso es lo que vamos a ver hoy. Hay muchas personas que buscan la presencia de Dios para obtener un beneficio de ella. La pregunta que yo te hago es, si Dios te diera hoy el conocimiento de saber dónde puede estar el arca y te da los medios, los recursos para ir y encontrar el arca, ¿qué harías tú con ella? Vea que le hago la pregunta con este mueble y no con ninguno de los otros. Porque nadie anda buscando la menorá y nadie anda buscando la mesa de los panes y nadie anda buscando el altar del incienso. Todos quieren saber dónde está el arca. Ok, si Dios a usted le diera las posibilidades y usted la encontrara, ¿qué haría usted con ella? Muchos posiblemente dirían la lámpara de Aladino. Voy a pedir deseos para que Dios me los conceda. Muchos tendrían, entre comillas, un temor santo de no tocarla. Pero muy pocos mirarían con ojos espirituales lo que
ella representa. Evidentemente, si usted y yo encontráramos el arca hoy, ya la presencia de Dios no está en ella, se volvió un mueble, ¿sí? Ya no habría el peligro de abrirla, de que tocarla, no, porque ya se convirtió en un mueble. Pero, ¿por qué la buscan las personas? El arca representa la presencia de Dios, la presencia misma, la presencia pura, la divinidad de Dios en medio de los hombres. Eso representa el arca. ¿Para qué buscas tú la presencia del Señor? ¿Cuál es la razón por la cual tú anhelas la presencia del Señor? ¿Será para que nos conceda algún deseo? ¿Para que nos ayude en alguna situación? ¿Será para que se vuelva para nosotros algo positivo en nuestra vida? ¿O realmente la buscamos con el temor reverente de lo que significa la presencia de Dios en nuestra vida? Porque yo le tengo a usted la noticia de que usted hoy es un arca de Dios. Usted no necesita encontrar el arca, usted es el arca de Dios. Entonces, no hay que buscar el arca perdida, hay que buscar al perdido que no sabe qué es el arca. Amén. Hablemos un poquito del arca. Cuando hablamos del arca, quitemos la tapa y hablemos del cajón, propiamente el cajón, ¿sí? Vamos a hablar un momento de ese cajón. Dentro de la estructura que habíamos mencionado anteriormente de la cruz en el tabernáculo, donde habíamos dicho que esto nos lleva al conocimiento de la estatura de la plenitud de Cristo, comenzando por sus pies en el altar de bronce y siguiendo hasta adelante, entrando por el lugar santo y posteriormente el lugar santísimo, encontramos que el arca representaría en este caso la cabeza de Jesús, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque estaría en el lugar donde debería estar la cabeza de Jesús en una cruz, ¿sí? Esto tiene un claro significado y es que Jesús es la cabeza de la iglesia. Jesús está por sobre su pueblo y es la cabeza. Y la cabeza es la que controla, la cabeza es la que domina, la cabeza es la que toma decisiones. El lugar donde el pueblo buscaba a Dios para saber qué hacer era el arca. No lo buscaban en el altar del incienso, ni en el lavacro, ni lo buscaban en la menorá, ni en la mesa de los panes, ni en el altar del incienso, ni se iban para las cortinas, no hablaban con los querubines que estaban bordados en ellas, sino que se iban al arca, y ahí era donde preguntaban a Dios qué quería que se hiciera, cuándo se iba a mover el pueblo, cuáles eran el dictamen de las leyes que se iban a entregar en manos del pueblo de Israel. Moisés consultaba a Dios en el arca directamente, es decir, ese era el centro de gobierno del pueblo de Israel, representa la cabeza, ¿okay? Esto es importantísimo, esto representa la cabeza. Ahora, tome en cuenta esto, cuando Dios le entrega la revelación a Moisés, lo primero que le dice a Moisés es: construye un arca. No le dice construye los atrios o construye el altar. Nosotros comenzamos de atrás para adelante, porque comenzamos a hablar desde la parte exterior en este estudio y fuimos entrando poco a poco hasta lo más profundo y lo más escondido, que es el lugar santísimo, el arca del testimonio o el arca del pacto. Pero cuando Dios le habla a Moisés, lo primero que le dice es: harás un arca de madera de acacia y la cubrirás con oro y tendrá estas medidas y demás. Porque le da la medida y la estructura del arca, porque no le habla de un lugar donde esconderla. Porque lo primero que está haciendo Dios es sellando un pacto con Israel. Y le está diciendo: mi presencia es lo primero por sobre todas las cosas. Y mi intención es acercarme a ustedes y tener cercanía, vivir junto a ustedes. Esa es la intención de Dios. Ve qué interesante. Por eso Dios le revela a Moisés el arca de primero sobre todas las demás cosas. Cuando pide las ofrendas, Moisés tiene solamente ese cúmulo de material, pero después Dios le da las instrucciones y Dios le dice: me quiero acercar a ti. Esto también nos da a nosotros una explicación de lo que es redención,
porque es Dios quien se acerca a nosotros. La intención de Dios es restaurar a través de esta imagen profética la relación que tenía con el hombre en el principio de los tiempos, donde Dios era su cabeza y Dios era el que le cubría y Dios era el que tenía una cercanía con el hombre. El hombre no tenía una cercanía con Dios. Dios tenía una cercanía con el hombre, porque Dios forma al hombre. Entonces Dios se acerca a lo que Él formó. El hombre por sí mismo no buscaba a Dios, puesto que cuando el hombre aparece en escena en Edén, Dios se presenta como lo que Él es, y Él es quien desciende y tiene una cercanía con el hombre. Cuando el hombre peca, la distancia se hace marcada. Cuando el hombre peca, el pecado hace que la relación entre Dios y el hombre se rompa, pero no porque Dios la rompe, sino porque el hombre infringe esa relación y entonces se cae. Y ahora Dios quiere volver a restaurar, pero para eso necesita restaurar la legalidad. La legalidad que existía en el principio. Yo soy tu padre, tú eres mi hijo, hay un vínculo. Ese vínculo que se rompe debe ser restaurado. Y encontramos formas y figuras desde Moisés, desde Noé, de cómo Dios paso a paso está buscando cómo acercarse al hombre. Dios quiere acercarse al hombre. El hombre es el que lo desecha, el hombre es el que lo hace a un lado, porque el hombre termina amando más las cosas que tiene o que cree tener dentro de sí mismo y las cosas que le rodean que al Dios que le dio forma. Entonces el gran propósito del cielo, el gran propósito de la salvación, el gran propósito, hoy estamos celebrando o se celebra, permítame hacer la aclaración, en muchos países del mundo cristianos, la Semana Santa, y lo que la gente está pensando con mayor intención no es acercarse a Dios, sino en tener días libres para hacer otras cosas. Mire, hace unos días uno de los supermercados más grandes de este país hizo una promoción de cervezas y hubo hasta pleitos en algunos de esos supermercados. ¿Dónde cree usted que están estas cervezas hoy? Guardadas para Semana Santa. ¿Me está siguiendo acá? La gente no está interesada en Dios. La gente se confiesa una vez al año, pero el otro año va y se vuelve a confesar por lo mismo que se confesó el año pasado y hasta por un tanto más. Y se hacen peregrinaciones y se hacen procesiones y se hacen cosas y la gente no está buscando agradar a Dios, no está buscando el corazón de Dios, se ampara en la religión para tener a su debilidad en un pedestal. La religión te permite tener la debilidad en un lugar seguro, donde tú le muestras con lástima a Dios lo pobre que eres, lo pobre que es la gente. El no puedo, el no soy suficientemente bueno. Señor, mírame, necesito que me mires como esa ovejita que está toda sucia, que se fue y se perdió, y que todos los años se pierde, porque me gusta estar perdido. Porque no me interesa que me limpies y tampoco me interesa estar en tu redil, porque si estoy en tu redil tengo que obedecerte y no quiero hacerlo. Prefiero ser la ovejita errante, la número 100. Y deja las 99 por mí. ¿Qué le pasa? ¿Todos los años tiene que dejar las 99 por uno? ¿Qué es eso? ¿Me sigues acá? Yo creo que ya es hora de que la 100 vuelva a casa y se quede en casa, amén, y deje de ser oveja y se vuelva hijo, amén. Que dejen de ser ovejas, que se vuelvan hijos de Dios, ¿sí? Estamos claros entonces en que Dios es quien quiere acercarse a nosotros y es el mensaje que le entrega a Moisés. Hablando del material, es el mismo material, hablando del arca, el cajón, de los demás elementos: madera de acacia forrada en oro. La humanidad, la divinidad. Cristo pleno en su humanidad,
perfecto, puro, santo, justo y divino, siendo Dios siempre. Entonces nos representa a Jesús en esa humanidad perfecta y nos representa su deidad también en la cubierta de oro puro. Y note que es oro puro, no es oro simple, es oro puro. Vamos a tomar un tiempo para hablar de las medidas, porque esto está bastante interesante. No sé si usted notó algo importante en las medidas. Tal vez si alguien es observador y me puede decir qué notó. ¿Cuáles eran las medidas? ¿Usted que las vio? Dice, de largo 2 codos y medio, de ancho 1 codo y medio y de alto 1 codo y medio. ¿Qué nota usted importante en esas medidas? ¿Ah? Los medios son medidas imperfectas, no son enteros. ¿Y nota usted que es el único elemento que tiene medidas que no son enteros? Donde está la presencia de Dios, donde se manifiesta la presencia de Dios, no tiene medidas enteras. ¿Por qué no le hizo de 2 codos por 1 codo por 1 codo? Y uno dice, plenitud de Dios por todas partes. ¿Por qué medios? En la mesa de los panes encontramos codo y medio, pero en el alto. ¿Pero por qué en el arca? El símbolo de la perfección, de la pureza. Porque esto tiene que ver con haber sido el primer mueble entregado a Moisés, la intención de Dios acercándose al hombre. El 2, recuerde que es un símbolo de unidad, y el 1 representa a Dios como único Dios. Pero esos medios que están ahí, 2 y medio, 1 y medio y 1 y medio, nos hablan no de la condición del hombre, sino de a quién Dios se estaba acercando. Porque en el lugar santo se oficiaba todos los días. En el lugar santo todos los días se ofrecía incienso. En el lugar santo todos los días se le daba mantenimiento a la menorá o a la lámpara. Todos los días. Y cada 7 días a la mesa de preposición se le quitaban los panes, se ponían panes nuevos, se volvía a echar incienso sobre ellos. ¿Me explico? Todos los días había movimiento en el lugar santo, pero no en el lugar santísimo. En el lugar santísimo había movimiento solo una vez al año. Solo una vez al año el sumo sacerdote podía entrar ahí y con sumo cuidado. No era entrada libre. Y ministraba en un mueble que tiene medidas incompletas. Porque lo que nos muestra es la misericordia de Dios en todos sus lados, en lo alto, en lo ancho, en lo largo. Ese medio codo nos habla de la misericordia que Dios tiene para con nosotros y a quién está dirigiendo esa misericordia. El Dios que nos une a Él. El Dios que nos ama tanto que está dispuesto a bajar del cielo para amarnos y hacernos uno con Él. Y el Dios que quiere que nosotros seamos a la medida y estatura y plenitud de Él. Está hablando del deseo del corazón de Dios, de estar cerca de nosotros y que nosotros estemos siendo como es Él. ¿Me explico? Por eso esas medidas de medio, los medios nos representan a nosotros. Pero esos puntos 5, digámoslo así, esos medios que están ahí, se ven reflejados a través de los números más grandes, la unidad de Dios con nosotros y la plenitud de Dios. ¿Sí? Esta parte de los números es la más complicada, pero ya usted leyendo ese material, yo sé que usted la va a entender a plenitud y va a estar en la capacidad de enseñárselo a cualquiera con facilidad. Por ahí dicen, ojalá Dios se haga profeta, dicen. El arca es el lugar que Dios determinó para acercarse al pueblo y mostrar su misericordia. Hablemos de la cornisa, porque dice la palabra que debía hacérsele una cornisa alrededor. ¿Recuerda usted cuando hablamos de la mesa de los panes? Tenía dos cornisas. ¿Para qué eran las cornisas de la mesa de los panes? Pregunta de examen.
¿Ah? Para que no se cayeran, correcto. ¿Y qué representaban estas dos cornisas? ¿Ah? Aleluya. Maestro Giovanni, ¿qué representaban? Las dos cornisas de la mesa de los panes. Estoy pidiendo que me expliquen, que me digan qué representaban. ¿No? ¿No? ¿Coronas? ¿Se le llama coronas o cornisas? La corona por su muerte, la corona por su resurrección. ¿Sí? Eso representaba la mesa de los panes, las cornisas o coronas. La muerte y resurrección, la victoria sobre la muerte, ¿verdad? Y la victoria sobre el pecado. Pecado y muerte eran distintos, ¿cierto? Jesús sube a la cruz y primero vence el pecado. Y cuando resucita vence la muerte. ¿Estamos claros ahí? Como dice la niña Pochita, repita después de mí. Una corona representa la victoria de Cristo sobre la muerte. La segunda corona representa la muerte de Cristo sobre el pecado, que representa la cornisa en el arca. No representa ninguna victoria, representa la divinidad de Dios. Dice Apocalipsis capítulo 4 que en el medio del trono hay uno sentado, coronado de gloria. Eso representa. Sí. ¿Cuál repetición? La victoria en la mesa de los panes, una de las cornisas o coronas representa la victoria de Cristo sobre el pecado en la cruz. Y la otra, la victoria sobre la muerte en la resurrección. Correcto. Y en esta, no una victoria, sino la divinidad propiamente, la deidad de aquel que se manifiesta al pueblo en ese lugar. ¿Ok? No se les puede olvidar. Vean que si no, puede que venga el rapto y solo por eso se queden. Pueden que no le den café en las bodas del Cordero. La intención de Dios era ser el rey sobre el pueblo de Israel. Dios quería estar siempre presente, siempre llevando el norte sobre las decisiones del pueblo, llevando al pueblo a un camino correcto. Pero Israel se volvió mundano, Israel despreció la presencia de Dios, Israel naufragó en sus deseos y conspiró contra Dios. Vaya un momento a 1 Samuel capítulo 8, versos 4 al 7, y leo para usted en la Reina Valera 60. Dice: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Israel había desechado al Rey de la Gloria representado en el arca, teniendo el arca ahí. En los tiempos de Samuel el arca estaba ahí, el lugar santísimo estaba ahí, no había templo, había un tabernáculo, había una tienda, y en la tienda estaba el arca. Y el pueblo había perdido tal razón de la presencia de Dios
a causa de la maldad, no solo del pueblo, sino de los líderes del pueblo. Y entonces llegó el momento en donde ellos dijeron, ya no queremos que Dios nos gobierne, queremos un rey como todas las demás naciones. Y a partir de ahí viene el descalabro de Israel con Saúl, porque Dios les dio un rey conforme a su corazón, al corazón del pueblo. Entonces Dios dijo, ¿quieren un rey? Les voy a dar un rey como el que ustedes quieren, un rey como el que ustedes anhelan, y les entregó a Saúl. Pero después Dios levantó un rey conforme a su corazón y levantó a David. ¿Me explico? Ahora bien, esto que hace el pueblo hace que Dios se aparte aparte su presencia del pueblo, y ya no había constante comunión o comunicación con Dios para saber qué era la decisión que tenía Dios para con el pueblo. Decisiones sobre la guerra, decisiones sobre el avance, decisiones sobre cualquier cosa. Ya no se tomaba en cuenta a Dios. Ahora tenían un rey, ahora buscaban a un rey. Bueno, en los tiempos de Samuel fue así. En el tiempo de Moisés, lo que se quería o lo que Dios buscaba era estar siempre en el trono, estar siempre en vigencia, estar siempre en el centro, que Israel fuera gobernado por Dios. Dios quiere gobernar nuestra vida, por eso el arca tiene una corona, porque Dios quiere ser el gobernante de nuestra vida. Eso no significa que usted no pueda tomar decisiones, significa que las decisiones que va a tomar van a ser decisiones que han sido primero evaluadas por Dios y validadas por Dios, y son decisiones correctas. Pero usted y yo nos hemos vuelto los reyes de nuestro reino, y nosotros decidimos previamente, antes de preguntarle a Dios qué piensa, qué quiere, qué opina. ¿Se meterá Dios en estas cosas? Es que estas decisiones me tocan a mí. Es que si yo voy a hacer esto, si yo voy a hacer lo otro, si yo voy a ir a un lugar al otro, si hago este negocio o aquello, eso me toca a mí, eso no le toca a Dios. Y ese es el error en el que entró Israel, creyendo que sacando a Dios de eso le iba a ir mejor. Y cuando mejor le fue a Israel, usted puede leer el libro de Jueces, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes y Crónica, la repetición. Usted puede encontrar ahí que cuanto más Dios estuvo metido en Israel, más prosperó Israel, mejor estaban sus gobernantes, por consiguiente mejor estaba el pueblo prosperaba, el pueblo crecía, el pueblo conquistaba, y los pueblos alrededor de Israel tenían temor de Israel. Pero cuando Israel se volcaba en pos de sus propias ideas, de sus propios argumentos, y se validaba a sí mismo, ¿sabe? Esto pasa hoy día. ¿Cómo le cuesta a las personas hoy tener una autoridad por sobre sí? ¿Quiere conocer usted el carácter de una persona? Suéltelo con una autoridad, y usted se va a dar cuenta cómo esa persona comienza a hacer lo que cree sin tomar el parecer de su autoridad. ¿Me sigue acá? Ya no se comunica, ya decide solo, ya cree que es dueño de su propio reino. ¿Me está siguiendo acá? Porque el corazón comienza a brotar. Yo no necesito estar dando explicaciones, yo no necesito estar comunicando todo lo que hago, yo no necesito, sí necesita, es el principio de Dios. Sí se necesita, es el principio de Dios. Y ahí es donde nace el viejo y conocido refrán: mejor pedir perdón que pedir permiso. ¿Quién inventó eso? El que no quiere sujetarse, el que no quiere tener cabeza, el que no quiere tener una corona por encima. ¿Alguien me sigue acá? Yo no sé si de verdad me están siguiendo. ¿Sí me siguen? Sí. Es que tener corona significa tener que dar cuentas, y yo no quiero dar cuentas, pero yo soy el jefe, yo me mando solo. Dios quiere ser la corona de nuestra vida, y que todas nuestras decisiones sean pesadas en Él. Amén. Hablemos de las varas y de los anillos. Al igual que los demás muebles, el arca tenía que ser transportada. Solamente 2 muebles dentro de todo el tabernáculo no tenían varas y anillos: el lavacro, fuera en los atrios, y la menorá o lámpara dentro del lugar santo. Eran los únicos que no tenían varas, ¿sí?
pero tampoco tenían medidas, ¿se acuerdan? Porque hablan de la magnificencia de Dios, cómo Dios se desborda en lo que estos elementos representan. Pero esta arca tenía anillos y tenía varas de madera forradas en oro. Recuerde que estas varas, pasando los anillos, habla de muerte, la muerte de Cristo, habla del sacrificio redentivo de Cristo, de cómo Cristo es y fue sepultado por nosotros. Esa traspasar, no es el traspasar de Cristo en el costado, no, habla de cuando Él entrega su vida, a eso se refiere específicamente. Estas varas atravesando los anillos, todos los muebles que tipifican a Cristo tenían esas varas atravesando los anillos, ¿ok? Es importante que entendamos que representan el mensaje de Cristo hablándonos a nosotros de redención, dándonos un mensaje de que Cristo está cercano y que a través de la muerte de su Hijo en la cruz nosotros tenemos oportunidad de acercarnos a Él confiadamente, como dice la Escritura. Pero el verso 15 dice algo muy interesante, dice: las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Es el único mueble que siempre tenía las varas puestas. ¿Por qué? Vamos a ver, piense un momento. ¿Por qué cree usted que el arca del pacto era el único mueble dentro del tabernáculo que siempre debía tener las varas puestas? Vamos a ver, quiero verlos ahí maquinar un poquito. A todos los demás se les quitaban las varas, se guardaban. Cuando era tiempo de moverse, traían las varas y se ponían. ¿Algo está entrando aquí? Ah, no, fue un sonido que entró, perdón. No, era otra cosa. ¿Alguien sabe por qué las varas? Pero todos los demás también. Señor. No. Todo era preciado. Entonces no había esa distinción. Ok, hagamos corto el suplicio. Tiene que ver con no tocar la presencia. Cuando se ministraba en el altar del incienso, se tocaba el altar. Dice que el sacerdote debía poner sangre en los cuernos, ¿verdad? Más la elaboración del incienso y todo, o sea, tenía que tocar el altar. La mesa de los panes se tocaba para limpiarla, los utensilios y demás. La menorá se tocaba, el lavacro se tocaba, evidentemente el altar del sacrificio se tocaba. Pero el arca del pacto no se podía tocar. La presencia de Dios no se toca con las manos de un hombre al desnudo. No hay ningún hombre tan santo como para tocar la presencia. Entonces la orden de Dios es que las varas estén puestas. Si la quieren tocar, solo a través de las varas. Por eso cuando el arca es subida a la carreta de los bueyes y viene un hombre llamado Usías y dice que el arca se tambalea cuando David la manda a traer para llevarla a Jerusalén, dice que él estira su mano y la toca y cae muerto. Porque para eso estaban las varas. Y Dios dijo: y no le quiten las varas nunca. No me toque el arca, para eso están las varas. Las varas era la única forma en la cual el arca se podía tocar. Y la única razón por la cual se tocaba el arca era para llevarla al siguiente lugar que Dios había determinado que se debía llevar. Y no era para llevarla vanos abajo. Tenía que ir sobre los hombros. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios tiene que ir sobre toda nuestra humanidad. Por eso iba en hombros, tiene que ir sobre nosotros, porque Dios está más alto. Hoy la gente quiere llevar el arca agarrada de la mano como que si fuera la bolsa del arroz del súper, la que pesa mucho, la de la comedera. Y llevarla y hacer con ella lo que quiere y meterla entre el carro y tirarla por ahí. No, se lleva sobre los hombros, ¿sí?
pesa y pesa mucho. Y aquí hay algo importante, eran 4 personas las que llevaban el arca, nos habla de unidad. No es 1, ni 2, ni 3, son 4 los que llevan el arca. Y 4 habla de la plenitud de la tierra, dominio, señorío y gobierno, establecimiento del real sacerdocio sobre toda la tierra. ¿Me doy a entender? Porque eran solo sacerdotes los que la podían llevar. Pero recuerde, sobre los hombros. Ahora note esto, ¿sobre los hombros de quién? De los sacerdotes. Y los sacerdotes en el tiempo de Israel eran la autoridad sobre Israel. El sumo sacerdocio era la autoridad. Cuando Moisés se va y queda Josué, Josué asume como caudillo, como libertador, no como libertador más bien, sino como esa persona que introduce a Israel en la tierra prometida. Pero cuando Josué muere, se levantan jueces, puesto que no hay nadie que pueda establecer una línea de gobierno, porque Dios no había establecido una línea de sucesión de gobierno. Él era el rey. ¿Me sigues? Y la figura sobre la cual reposaba la autoridad, el consejo, la responsabilidad, era la figura del sumo sacerdote. Por eso en el tiempo de Samuel fue tan importante, porque era profeta y además sacerdote. Él asume sacerdocio. Elí era el sumo sacerdote y la desgracia cayó sobre Israel por el tipo de sacerdocio que ejerció Elí. Entonces Dios establece un principio acá. Primero, la presencia no se toca. No hay un solo hombre, uno solo, aún se llame sumo sacerdote, que pueda tocar mi presencia. Vean, mi amado, solo con esto vale la pena todo el estudio que usted y yo hemos vivido. La presencia no se toca. La presencia no se manipula. La presencia no es un suministro que Dios me da para hacer y obtener lo que yo quiero. Eso no es la presencia de Dios. Yo no puedo tomar la presencia para hacer lo que yo quiera. La presencia de Dios no se toca y no se juega con ella. Amén. Esto es importantísimo que lo tengamos presente. Sí. ¿Tienes el micrófono activo? Para que quede ahí, para que lo puedan escuchar. Una vez yo lo había leído y ahorita que lo mencionaste lo recordé, que dentro también de lo que vos estás explicando, de que solamente los sacerdotes lo podían llevar sobre sus hombros, que eran personas muy específicas, también había instrucciones de parte de Dios para que dentro del grupo de levitas habían 3 grupos. Y aún así, aunque fueras levita, no todos los levitas Correcto. podían tocarlos. Habían un grupo que eran los gersonitas, estaban los meraritas y estaban los coatitas. En algún momento, cuando había que hacer el traslado, dice que Dios le dijo a Moisés que habían unos bueyes y unas carretas para transportar el tabernáculo. A los gersonitas les dio 2 carretas y 4 bueyes. A los meraritas les dio 4 carretas y 8 bueyes. O sea, ahí les duplicó la cantidad. Pero a los coatitas no les dio para transportar nada. Ellos, esta división coatita no se le entregó carretas ni bueyes. Estoy en número 7, 9. Dice, no se le entregó carretas ni bueyes porque se les requería que hicieran el traslado de los objetos sagrados del tabernáculo sobre sus hombros. O sea, solo los coatitas eran los que podían transportar sobre sus hombros. Aún dentro del sacerdocio, habían personas elegidas para tocar ciertas cosas. Excelente aporte. Es importante notar esto. Los coatitas eran la tribu seleccionada. No fue algo específicamente señalado por Dios, ¿verdad? No fue que Dios le dijo, elígeme tantas personas para que se encarguen. Ya eso es algo que Moisés asume para salvaguardar precisamente todo lo que Dios le está entregando. Entonces, a esta selección de los coatitas es a quien se le demanda
que siempre sean ellos, siempre, los que asuman el traslado de los elementos santos. Todo lo demás podría ir en carreta, los parales, las torres, ¿verdad? Las columnas, pues, los mantos, todo eso podía ir, pero los elementos santos solamente podían ser trasladados por sacerdotes. Entonces, importante que tenga eso ahí presente. Hablemos del contenido, lo que había dentro del arca. Lo primero que vamos a encontrar es que estaban los mandamientos, las tablas de la ley. Ahora, note esto porque es sumamente importante. Dios le dice a Moisés: harás un arca para que pongas ahí el testimonio que te voy a dar. Es decir, hágame el arca primero y después le doy la ley. No estaba la ley, porque la revelación, por eso duró 40 días y 40 noches Moisés en la montaña, en la cima del monte. O sea, no fue que estuvo ahí viendo cómo Dios escribía los 10 mandamientos, es que le estaba dando la revelación completa, el ordenamiento jurídico del pueblo de Israel como nación. Y duró 40 días para que Moisés entendiera, asimilara todo el conocimiento y pudiera después pasarlo a los distintos medios, a los rollos y demás, para que estuviera eso escrito. Entonces, en esos 40 días, Dios le entrega la revelación y le dice: te voy a dar el testimonio, te voy a entregar un código de legalidad, pero primero, antes de que yo te lo entregue, tú vas a construir el arca. Entonces, ¿para qué es el arca? Para guardar el testimonio. Si nosotros somos el arca de Dios, ¿para qué somos? Para guardar el testimonio. ¿Y qué es el testimonio? Si me amas, guardas mis mandamientos. ¿Qué estás guardando hoy? ¿Cuál es el testimonio que impera en tu corazón, en tu vida? Eso es lo que guardas en tu corazón. Por eso la palabra dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él, si hay palabra de Dios, mana la vida; si no, mana la muerte. De lo que haya en el corazón, del testimonio que tengas en tu corazón. Amén. Entonces, cuando Dios le entrega a Moisés las tablas de la ley, representando ese códice, representando esa legalidad, Moisés comete un gran error. Porque Moisés, cuando baja, recuerda usted el texto, dice que él escucha un murmullo en el pueblo y se exalta. Josué está esperándolo al pie de la montaña, se encuentran, conversan entre ellos, y Moisés cae en cuenta de que lo que está pasando es que hay adoración y alabanza, gritos de júbilo, fiesta en el pueblo, pero no es por Dios. Cuando él llega al pueblo, ve un becerro de oro, ve que están levantando un altar y adoración y todo esto, sacrificios en ese lugar. Entonces, en un acto de ira, en un acto de cólera, Moisés toma la ley que Dios le entrega en las manos y la lanza contra el piso, la lanza contra el suelo y la quiebra. Escuche esto: Moisés no tenía el derecho de quebrantar la ley de Dios. Moisés se arrogó el derecho por el colerón que le dio. Su humanidad pudo más. Algunos decimos hoy: es que el celo de Jehová me consume y por eso arremetemos contra la gente. No tenemos derecho. Eso le toca solo a Dios. Y Dios se la perdonó. Oiga, Dios se la perdonó, pero le dijo a Moisés: ahora tú me vas a traer las tablas. Ahora usted va a ir y va a encontrar la piedra y vas a limar esa piedra, y si bajar con las tablas fue pesado, ahora tendrás que subir con ellas. Y es cuando Moisés sube con las tablas hechas por él y Dios se las escribe. Dios sigue escribiendo, pero ahora a Moisés le cuesta. ¿Me doy a entender? Dios quiere escribir en las tablas de nuestro corazón, pero a veces nosotros pasamos quebrándole a Dios la ley, pasamos quebrándole a Dios sus mandatos y pasamos reescribiendo nosotros las leyes
A la ley no se le puede poner corrector para escribir otra cosa encima. Entonces, ¿qué hace Dios? Tiene que volver a cincelar en la piedra de nuestro corazón. Por eso la palabra dice, escribe la visión en piedra para que no se te olvide. Y el primer mandato es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Yo soy Jehová tu Dios, no se te puede olvidar. ¿Sí? Entonces, lo primero que estaba dentro no era una copia, eran las tablas de la ley, pero no las que quebró Moisés, sino las que posteriormente Dios le escribe. Esas, cuando Él las trae, las coloca dentro del arca, en ese lugar. ¿Ok? La segunda cosa que encontramos dentro del arca era un vaso de oro con maná. Recuerda que en el tiempo del desierto caía maná todos los días y cada uno podía tomar una cantidad específica, un gomer de maná, como 1 litro más o menos era lo que eso cabía. Y eso era la comida diaria por persona. Nadie podía tomar más por día excepto el viernes. El viernes tomaban doble cantidad porque el sábado o el Shabbat no descendía el maná. El domingo, para nosotros en nuestro calendario, se volvía a descender, el lunes otra vez, el martes otra vez, es decir, todos los días. Pero entonces, Dios le dice a Moisés que tome ese gomer y lo coloque dentro. Número 1, dentro del arca está el código de legalidad perfecto que Cristo cumplió, la ley de Dios. Número 2, el pan de Dios, el pan de vida. No el pan de la proposición, sino el pan que descendió del cielo. ¿Me doy a entender? Era Cristo, en el maná está Cristo reflejado. Es el pan de Dios que nos da vida, que nos da sustento. En medio de la crisis, en medio del desierto, el pan proviene de Dios, no proviene de nosotros, el pan proviene de Dios. Quiero hacerle una pregunta. ¿De qué harina elaboraban los panes de la proposición si en el desierto no había tiempo para quedarse a cosechar? Esa no la habían pensado, ¿verdad? Porque dice flor de harina. Esa no la habíamos pensado. ¿De dónde sacaron ellos la harina? Y tal vez si pensamos en el primer trayecto cuando ellos salen de de Egipto y se desplazan por el desierto y llegan a los linderos del Jordán la primera vez, ok, 3 meses, por ahí más o menos el tiempo en que se avanzó. Pero recuerde que ellos desobedecen y Dios les dice 40 años van para el desierto y en 40 años cada 7 días tenían que hacer pan. ¿De dónde salió ese pan? Las únicas 2 opciones que son por las cuales los teólogos se decantan es, 1, una porción de maná para la elaboración de los panes, cosa santa era, por eso no se ponía malo. Y 2, que la harina que ellos sacaron de Egipto simplemente se restituía en forma constante hasta que llegaron a las tierras del Jordán. Quiere decir que ellos llevaban su saco de harina y no se gastaba, porque dice la palabra, ni su vestido envejeció, ni su calzado. Podemos entender entonces que su sustento siempre estuvo ahí. Cualquiera de las 2 opciones es válida y ambas provienen de Dios. Amén. Entonces, esto era lo que representaba este maná, a Cristo descendido como el sustento para cada uno de ellos. Y la tercera cosa que estaba dentro de esa arca era la vara de Aarón. En Números 16 se registra la historia de la rebelión de Coré, Natán y Abiram contra Moisés, contra Dios principalmente y contra Moisés. Coré era familiar de Moisés.
Y Coré estaba celoso, él quería ser el gobernante, él quería entrar en la línea del sacerdocio, él quería ser el jefe. Y Datán y Abiram se unen a Coré y generan una rebelión. Entonces, el asunto salomónico y simple. Dios habla y dice, los que estén a favor de Coré, Datán y Abiram, háganse con él. Y los que estén a favor de Dios y de mí, háganse aquí conmigo. La tribu de Leví es la primera que se viene con Moisés. Y otras cuantas tribus se quedan por allá y otras cuantas familias se quedan con Coré y demás. Y Dios hace que haya un terremoto de gran magnitud, de manera que se abre la tierra y caen, y la tierra se los cae vivos. A Coré, Datán, Abiram, sus familias y aquellos que le seguían. ¿Okay? Cuando esto ocurre, ya Dios había hablado de quién debería ejercer el sacerdocio, que era Aarón. Entonces, Dios manda llamar a distintos representantes de los que potencialmente podrían asumir el sacerdocio, incluido Aarón. Y le dice Dios, toma las varas de cada uno de ellos y tráelas al altar y déjalas ahí. Y al día siguiente ven y recupera esas varas. Y la vara de Aarón, por sobre todas las demás, floreció, y además de florecer, dio fruto. La vara de Aarón. Dios estableció pacto con la casa de Aarón, y por eso se llama el sacerdocio arónico, porque era un pacto de sucesión. El hijo primogénito de Aarón sería el sumo sacerdote. Cuando éste moría, su primogénito asumiría el sacerdocio. Ese era el pacto de la sucesión en el sacerdocio. Esa vara reverdecida con flores y con frutos, almendros, estaba dentro del arca. Entonces, nos habla de cómo Cristo reverdece en su resurrección. Como Cristo murió, representado por la vara seca, y como Cristo resucita, representado por la vara que vuelve a retomar su vigor, florece y da frutos. ¿Ok? ¿Ven qué interesante que es esto? La posición del arca, es decir, el lugar en donde estaba, es en el centro del lugar santísimo. Si usted va al lugar santo en su memoria, puede recordar que en el centro estaba el altar del incienso, a la izquierda estaba la mesa de los panes, a la derecha estaba la lámpara. No había nada en el centro, pero en el lugar santísimo el arca estaba en el centro, no estaba a un lado, no estaba atrás, no estaba adelante, estaba en el pleno centro del lugar santísimo. Y esto nos habla del lugar que Cristo debe tener en nuestro corazón. El lugar santísimo es nuestro corazón, y el lugar que Él debe pertenecer no es a una esquina o a un lado, es en el centro. ¿Okay? Hablemos, ya casi terminando, del propiciatorio. El propiciatorio estaba hecho de tal forma que cubría completamente el arca. El propiciatorio era la tapa de la caja. ¿Sí? Y esta tenía una particularidad. Al igual que la lámpara, estaba construido de oro puro, solo oro puro, una gran pieza de oro puro que medía 2.5 codos por 1.5 codos. Si esto se midiera y se pesara con el ejercicio que nosotros hicimos de la lámpara, que costaba, ¿cuántos millones eran? Todos los millones del mundo. Imagínense esta tapa del propiciatorio. Incalculable valor. De hecho, muchos han querido conseguirla solo por eso, por la tapa. ¿Se imagina usted con un querubín de esos en la mano? Usted va y lo vende, mi hermano. Y bueno, así han pensado muchos en la historia, hacerse de una reliquia para obtener dinero. El propiciatorio nos habla a nosotros del lugar donde se hace la sustitución del pecador en la redención.
Porque en el propiciatorio se derramaba la sangre una vez al año. Y esa sangre derramada sustituía al culpable Israel y se declaraba por un año más santo, puro, limpio de sus pecados. Era un lugar de sustitución, era un lugar de restitución. Por eso dice propiciación. ¿Sí? Era Dios siendo propicio, Dios siendo misericordioso a través de un elemento específico. Esta tapa tenía también una razón específica de existir, y era dar protección a lo que había dentro. Nadie, absolutamente nadie podía tocar lo que estaba dentro. Nadie podía tocar el arca, nadie podía tocar los panes, nadie podía tocar nada. De hecho, cuando Moisés muere, le da una estricta orden a Josué: toma una copia de los libros que he escrito y ponlos en el arca. Todo el código legal que le entregó Dios a Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, escritos por Moisés, una copia fue colocada en el arca. Y nadie podía abrir esa tapa. El que abría esa tapa era como destapar la gloria de Dios. Quedaba fulminado. Tiene que ver la película del arca perdida para que se dé cuenta. Cuando esa tapa se quitaba, la gloria de Dios descendía, salía de ese lugar. Y no salía porque la gloria estuviera contenida adentro, sino porque no se podía tocar. ¿Me sigues? No es porque lo que estaba adentro era poderoso no, es que no se podía tocar. Solo Dios podía dar la instrucción de que eso se tocara. Y solo se tocaba cuando había que moverlo. Nada más, nada más. Y era solo levantarlo, llevarlo, ponerlo y otra vez. Y eso no estaba al alcance de la vista de nadie. Estando dentro del santuario, se colocaban mantos sobre el arca. Todo el mundo veía la silueta, nadie veía el arca, nadie podía ver el arca. Eso no se ve, eso no se toca, era santísimo. Qué bueno es Dios. Primera de Samuel 6:19 nos muestra cómo en una batalla de Israel contra los filisteos, los hijos de Isaí, en un arrebato de su ignorancia, toman el arca y se la llevan al lugar de la batalla como para infundirle fuerza y seguridad a Israel, ¿sí? Pero Dios no estaba detrás. Dios nunca dijo que el arca debía salir del lugar santísimo, del tabernáculo, de la tienda. Y el arca es tomada por los filisteos. Dios permitió que los filisteos la tomaran. Lo que no se podía tocar, un incircunciso, un profano lo había tomado. Capturaron el arca, se la llevaron. Imagínense lo que los filisteos pudieron sentir al ver entrar el arca del Dios de Israel a su casa, a su pueblo. Eran la máxima victoria que podían haber tomado. Y se lo llevaron y lo pusieron en el templo de Dagón. Oiga esto, estando en el templo de Dagón, dice la palabra que al día siguiente apareció la estatua de Dagón inclinada, caída delante del arca. Levantan la estatua de Dagón y al día siguiente otra vez la estatua, pero aparece sin cabeza y sin manos. Y ellos dicen: esto suena a terror, aquí algo está pasando y mejor saquemos este artefacto y lo llevamos. Abrieron la tapa del arca y dice la escritura: 50,070 hombres fueron heridos por Dios porque se atrevieron a mirar lo que había dentro del arca. Eso es lo que dice la palabra en 6:19 de Primera de Samuel. 50,070 hombres. Por eso salieron como locos a devolver ese aparato.
Pero dice la palabra que conforme ellos llevaban el arca por las calles de los filisteos, la gente moría. Dios tomando venganza. Mi amado, mi amada del Señor, cuidado con el arca. Cuidado con la presencia. ¿Sabes? Cada uno de nosotros somos el arca de Dios, ¿cierto? Lo hemos aprendido. Porque en nosotros mora el Espíritu Santo. Está la presencia de Dios ahí. ¿Cuánto cuidado debemos tener de juzgar a un hermano nuestro que también es el arca de Dios? Porque yo puedo ver lo que mis ojos naturales me permiten ver de cada uno de ustedes y ustedes de mí, pero yo no conozco lo que Dios sí conoce de cada uno de nosotros. Por eso la palabra dice: no juzguen para que no sean juzgados. Solo Dios sabe lo que cada uno de nosotros porta. Y hoy por hoy somos muy dados a soltar palabra contra otros hermanos de la misma fe, y no nos damos cuenta de que quizás esas palabras están abriendo el arca. Cada vez que juzgamos, estamos tocando el arca. Cada vez que ponemos la mano sobre alguien, estamos poniendo el arca en riesgo. Estamos tocando la presencia, porque la presencia no es algo tangible. Hablamos de dónde está soportada. Nadie podía tocar la presencia de Dios. ¿Quién podía tocar la presencia de Dios? Si dice que es como fuego, como relámpagos, como truenos, como viento recio, ¿quién puede tocar la presencia de Dios? No hay forma de tocarlo, es intangible. Pero Dios dejó un arca y dijo: ahí morará mi presencia. No la toques, no te atrevas a tocarla, no la toques. Si cada uno de nosotros somos hoy la representación profética de esa arca de Dios, tengamos cuidado, mi amado, cada vez que soltamos una palabra sobre alguien, porque podríamos estar tocando el arca, podríamos estar tocando la presencia, porque yo no sé, mi amado, si mis ojos me están engañando, y podría ser que alguien a quien yo deliberadamente he juzgado por una acción, esa persona tenga un mejor corazón delante de Dios que yo mismo. Acuérdese que David fue un asesino, fue un premeditador, él fue un adúltero. ¿Me sigues? Y Dios dice: conforme a mi corazón. ¿Cómo? Conforme a su corazón, adúltero y esto y lo otro y aquí y allá, y conforme a mi corazón. Cuidado, estamos tocando un David, porque estamos viendo que tal vez está haciendo algo que no está bien. Porque acuérdese de esto: Saúl también quiso tocar a David y Dios no se lo permitió. ¿Sí? ¿Están conmigo? Lo último que quiero ver, creo que ya hemos avanzado bastante en el tema, es que sobre el propiciatorio había 2 querubines con sus alas extendidas. Protección de la presencia. Nadie entra y nadie toca la presencia de Dios. Esos querubines nos hablan de esa protección de la santidad de Dios. Esos querubines estaban ahí para guardar la justicia de Dios. Ahora, hay mucha especulación sobre el tema de los querubines, puesto que en el libro de Éxodo se señala: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna cosa en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, etcétera, etcétera, ni lo adorarás. Y entonces, ¿cómo es que ellos generaron, o Dios les dice: háganme querubines? Y me los pone. Es que estos querubines representaban la protección que había en el cielo, en la tierra. Es decir, Dios estaba rodeado de querubines en su trono en el cielo.
Y era necesario que Moisés le fuera revelado que los diseños del cielo son los mismos diseños que hay en la tierra. Los mismos querubines que había en el cielo eran los mismos que debían representarse aquí en la tierra a través del propiciatorio. Pero, así como en el cielo no son adorados, estos querubines tampoco debían ser adorados. Entonces, los querubines daban temor reverente de la presencia que estaba ahí. Y cuando el sumo sacerdote se inclinaba delante del arca, no lo hacía delante de los querubines, lo hacía delante de la presencia. Los querubines le daban la guía de cómo debía entrar a la presencia, porque los querubines estaban inclinados con sus alas, tocando uno el otro, y en medio de los dos querubines estaba el Shekinah de Dios. Cuando ellos miraban los querubines, cuando el sumo sacerdote miraba el querubín y lo veía postrado, yo me tengo que postrar. Si ellos se postran, yo me tengo que postrar. Es la forma en la que Dios estableció que esto debía ser. Entonces no estaba infringiéndose el mandato. Lo que estaba sucediendo era que se estaba representando el sistema de adoración del cielo y el sistema de legalidad, los códigos de legalidad del cielo, representados en la etapa del propiciatorio. Como último elemento, la sangre derramada sobre el propiciatorio. Esa sangre derramada sobre un lugar que no tenía madera. La tapa del propiciatorio era oro sólido. Dios mismo recibió la sangre del sacrificio de Cristo y la tomó para sí mismo. Y esa sangre fue llevada al propiciatorio del tabernáculo del cielo. En el cielo no hay un templo, en el cielo hay un tabernáculo, porque es el sistema de adoración de Dios. Y ahí está esa sangre contenida sobre el propiciatorio del tabernáculo del cielo, recordando la redención, el precio pagado, la víctima que muere en inocencia y por cuya sangre usted y yo hoy somos constantemente lavados, perdonados, restaurados, restituidos, amados. ¿Qué más quiere que le diga? Por esa sangre. No tenemos un arca visible y no nos postramos delante de un arca, pero debemos tomar conciencia de quién es el Dios al cual adoramos y que es Dios quien tiene el control de todas las cosas en nuestra vida. Amén. Espero en Dios que este estudio, mis amados, haya sido de mucha bendición para todos y cada uno de ustedes. Como les digo, hay todavía muchísimo que enseñar, muchísimo. Creí que más bien íbamos a hacerlo más rápido, íbamos a durar menos, pero conforme el estudio fue avanzando nos damos cuenta de que nos podemos llevar mucho tiempo en esto. Que el Espíritu Santo te revele quién es el que mora en tu corazón y lo valioso y cómo el temor de Dios debe estar en nuestro corazón y cómo nuestra actitud y acción debe ser más allá de lo que yo pueda decir o lo que alguien a tu alrededor pueda decir. Lo más valioso es lo que dice Dios, y Él nos juzgará y nos pedirá cuentas por lo que Él ha dicho, no por lo que yo dije, por lo que Él ha establecido. Amén. Que este estudio de verdad se vuelva un norte y que usted lo pueda revisar cuando les he entregado el material, que usted lo pueda revisar, y le pido a conciencia, léalo, vuélvalo a escuchar, haga anotaciones, interésese por esto, porque quedó claramente demostrado que Cristo está presente en todas y cada una de las partes que componen el tabernáculo. Amén. Oremos. Padre amado, gracias. Hoy damos fin al estudio que iniciamos sobre el tabernáculo. Se nos ha revelado, Señor, así como tú le revelaste a Moisés. Y sabemos y somos conscientes en que hay todavía muchísimas cosas que se quedaron sin tocar. Si pudiéramos entrar a profundidad, no nos alcanzaría un año entero para poder dimensionar proféticamente lo que significa el tabernáculo en nuestra vida. Pero lo que sí podemos comprender, y con eso avanzamos hoy, es que Cristo es lo que está representado a través de todo el tabernáculo.
Que nosotros, Señor, podamos hoy ser revelados sobre Jesucristo en nuestra vida. Él es nuestro norte. Él es nuestro tabernáculo. Él es nuestra arca. Él es nuestra lámpara, nuestro altar de incienso. Él es nuestra mesa de los panes. Él es las cortinas. Él es todo, Señor. Que podamos entender que cuando nosotros ministramos en Él, por Él, y ministramos para Él. Perdónanos de toda falta, de toda impiedad, de toda omisión que hayamos podido cometer para contigo. Perdónanos por desconocer, pero a partir de hoy danos fuerzas para que esto que nos ha sido entregado pueda volverse rema, pueda volverse un dabar en nuestra vida. Que este estudio hoy sea algo poderoso y que cambie radicalmente nuestra forma de ver la Escritura, de vernos a nosotros y de verte a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.